participación ha sido llevar también la cuestión de la violencia digital, la cuestión de la violencia de género al plano de orden cibernético. Hoy en día las amenazas que afrontamos son cada vez mayores y es por eso que creo que es muy necesario este abordaje de los flagelos de la violencia de género digital, los delitos informáticos contra la integridad sexual, la desprotección de los datos de género, el sesgo algorítmico de género y la discriminación algorítmica de género como nuevas problemáticas, como nuevos campos de estudio. Por lo tanto, bueno, simplemente a modo introductorio comentarles esto que nos lleva a un escenario altamente hostil, que es el escenario digital. Lo que estamos viendo a lo largo de los últimos años es que realmente el ecosistema digital lo que se está ofreciendo es como un nuevo escenario donde se plasma la violencia de género, un nuevo campo de relacionamiento y donde hay nuevas modalidades de ejercicio, nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas también de padecer violencias. Y en este panorama global que encima nos plantean estas tecnologías, nos lleva también al plano de lo subjetivo con la susceptibilidad hacia estos tipos de violencia, porque particularmente este concepto de hipervulnerabilidad también se plasma en lo que es el ecosistema de carácter virtual, particularmente en el caso de las mujeres y las niñas son más susceptibles de sufrir este tipo de violencias y en términos generales vemos como cualquier ejercicio de violencia a nivel digital lo que hace es impedir el empoderamiento y también el pleno disfrute de los derechos humanos de los titulares como la dignidad, la libertad de expresión, la protección en el caso de los datos personales, que es otra de las grandes preocupaciones, la protección contra todo tipo de injerencia, contra la vida privada y también en última instancia el hecho de que estas voces sean oídas y también la plena justiciabilidad de estos casos, el acceso a la justicia. Todo esto naturalmente lo hemos visto a lo largo de los últimos años encima incrementado, porque naturalmente con la digitalización forzada y esta cuestión de habernos volcado prácticamente aquellos que muchas veces tal vez escapaban a estos ecosistemas virtuales, hoy en día esa presencia digital permanente, aún de aquellos no preparados en estos contextos, hace que la cantidad de víctimas al mismo tiempo se amplifique. Y el problema de la violencia de género digital es realmente avasallante, sin perjuicio de poder definirlas como agresiones de variado tipo psicológico que se realizan a través del uso de las, yo como siempre les digo, mal llamadas nuevas tecnologías, porque en algún momento es necesario que reconozcamos que son tecnologías que están entre nosotros, que ya tienen madurez, ya se han asentado y ya lejos les queda el adjetivo de novedosas. Es una violencia que, como siempre señalo, está a la inmediación de un clic de las víctimas. Es sistematizada, es seriada, es repetida, se puede sostener ampliamente en el tiempo, tiene diversas finalidades. Conocemos las finalidades claramente discriminatorias, intimidatorias, vejatorias, de abuso de dominación, de injerencia abusiva. Son todas prácticas absolutamente no consentidas que vulneran sistemáticamente la privacidad, la intimidad, la autodeterminación informativa, la autonomía de la voluntad, la libertad, el proyecto de vida, entre otras cuestiones que se realizan a través de diversas acciones que permiten los medios de carácter cibernético. El acoso, el hostigamiento en línea, las amenazas, las extorsiones, la suplantación digital de la identidad, que es un fenómeno en franco crecimiento. Y a todo ello, naturalmente, podemos agregar un capítulo que no deseo extenderme, pero sí deseo mencionarlo, que es el tema de la inteligencia artificial, particularmente el uso de los deepfakes o falsos profundos que hoy en día se utilizan justamente para el tema de la suplantación digital de la identidad, para la producción de material de abuso o de explotación sexual infantil o de niños, niñas y adolescentes, y también para la generación de material absolutamente sintético, utilizando datos reales, obviamente de alimento, y que pueden referir tanto a niños, niñas, adolescentes como a adultos. El caso mujeres adultas a través de este tipo de figura que ya excede lo que se conoce como la divulgación
de material de contenido íntimo de forma no consentida. Después tenemos la manipulación de la información, el monitoreo, lo que es la extensión y la difusión de software con fines de stalking. Hoy en día la lucha realmente contra este tipo de malware en particular es una lucha muy impalpable, muy compleja. Las víctimas no tienen muchas veces las capacidades técnicas para defenderse de las mismas, y de allí que este problema es muy grave, sin perjuicio de todas las cuestiones derivadas de la discriminación que también mencioné un poquito con el título, con la temática del sesgo algorítmico, donde también se mete la inteligencia artificial, el uso hiperextendido de algoritmos y de inteligencia artificial con fines, por ejemplo, de targeting, de microtargeting, de segmentación, de sobreexposición, entre otras cuestiones. Dicho esto, estos abusos digitales específicos por su naturaleza, como les introdujera previamente, tienen un impacto mucho más grave en los hipervulnerables, y esto encima se multiplica con esta cuestión de que tienen figuras de orden ciberdelincuencial que las reflejan, pero lamentablemente, como la cuestión de la tipificación de orden penal de esta figura siempre va detrás de los hechos, muchas veces tenemos esta cuestión de que la creatividad ciberdelincuencial va a pasos agigantados por delante de lo que nosotros encontramos tipificado. Y por otra parte también tenemos este juego, esta división entre lo que son los ciberdelitos y las contravenciones digitales, que también nos lleva a veces a la consideración de ciertas figuras con bienes jurídicos un poco menos protegidos, pero que en la realidad nosotros, desde la perspectiva y desde la problemática de lo que implica esa violencia a nivel digital, son igual o tanto más gravosos, y de allí la lucha de que estas figuras contravencionales adquieran el estatus de ciberdelitos. Simplemente mencionarles que en la violencia digital y en la violencia de género digital específicamente, la privacidad digital es elemental. Y creo que una de las grandes cuestiones que se tienen que avanzar y generar políticas específicas al respecto es el tema y la educación particularmente, y la capacitación y la concientización en lo que respecta a la autodefensa digital de género. Esto es, particularmente a las personas, a los usuarios, a las mujeres, hay que empoderarnos particularmente en los medios digitales y también darnos esos conocimientos necesarios a los efectos de gestionar estos medios de manera segura. Y por otra parte, que todas estas problemáticas dependen de la denuncia, de la actuación, de la visibilización de las mismas, y dar y recibir apoyo particularmente. Nuestra regulación, no voy a tomar tiempo en ello, nuestra regulación existe, merece obviamente ser modificada, merece crecer, seguir absorbiendo ciertas figuras que naturalmente nosotros no tenemos uniformemente reguladas, como lo es el tema de la difusión no autorizada de imágenes íntimas, el tema del hostigamiento digital, la suplantación digital de la identidad, que se encuentran en franco crecimiento, y simplemente hacerles mención somera sobre los delitos informáticos contra la integridad sexual, que tan complejas figuras son y que hoy en día también tienen un cierto grado de persecución, pero dadas obviamente de las herramientas que disponen los ciberatacantes, son muchas veces elusivas en términos de autoría. Particularmente la mal llamada pornografía infantil, que yo se las he mencionado antes con lo que es el material de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, el delito de grooming, el delito de cyberflashing, que nosotros tenemos algunas veces abordado por la divulgación o distribución de material de explotación sexual infantil, las exhibiciones obscenas, el delito de grooming, o bien desde la perspectiva contravencional como la difusión no autorizada de imágenes íntimas, el hostigamiento digital. Y en lo que respecta a la protección de datos personales, naturalmente otra de las cosas que finalmente creo muy necesarias es esta cuestión de educarnos en lo que respecta al valor de los datos, a la necesidad insoslayable de la protección de nuestra privacidad y nuestra intimidad, porque la sobreexposición de los individuos y de los hipervulnerables justamente genera
aún peor viabilidad en lo que respecta a la capacidad de aprovechamiento que tienen los ciberdelincuentes de todas estas disponibilidades de datos, metadatos y de subproductos de procesamiento de las víctimas. La sobreexposición sobreexpone también para ser víctimas de violencia. Y por otra parte, el control y la responsabilidad a nivel algorítmico, la falta de transparencia, la falta de explicabilidad, la falta de ética en el uso de algoritmos lleva naturalmente a que esta violencia se extienda con el manto de los efectos discriminatorios. Por lo tanto, creo que es una lucha que obviamente no tenemos que subestimar y que tenemos que seguir mencionando, particularmente en un día como hoy, porque los algoritmos lo que generan es exclusión, es discriminación, y la inteligencia artificial hoy en día está generando efectos discriminatorios cada vez más profundos, más gravosos y al mismo tiempo ignorados. Así que creo que simplemente concluir diciéndoles que me parece maravillosa la idea de esta propuesta, porque expone diversas voces sobre diversos escenarios, diversos planteos de violencia, y creo que es una lucha en la que tenemos que seguir trabajando de manera conjunta, de manera interseccional e incansablemente a los fines de su erradicación.